Café Caracol, con las leyendas del deporte de todos los tiempos. Dirige Rafael Villegas. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a este Café Caracol. A este Café Caracol que hoy será un homenaje póstumo, homenaje a la memoria de Edgar Perea. Esta semana Edgar nos ha dejado. Hace algunos días, algunos meses, tuvimos la oportunidad de realizar un Café Caracol con Edgar y lo traemos hoy acá para volver a escuchar al campeonísimo, hablándonos de su historia radial, de su historia con el Junior, de su historia en la política, de su historia en la radio. Edgar Perea, en el Café Caracol. Mi querido Rafael Villegas, oye, te agradezco inmensamente esta invitación a este programa Café Caracol. Sé que es un programa de esos que llamamos en la costa con la manta tendida, así que estoy completamente a tus órdenes. Pues realmente hay tantas cosas para hablar, campeón. En primer lugar, yo creo que estábamos en mora de hablar con Edgar Perea, una figura de la talla, ¿no? De la talla, y sobre todo ahora que estamos viviendo estos momentos tan gloriosos del fútbol y que recordamos aquella famosa selección de los 90, entre otras cosas muy bien recreada ahora en un programa de televisión donde participaste. Sí, correcto, sí, la selección. Es un homenaje al fútbol colombiano, Rafa. Me invitaron a ser parte de este programa como actor, imagínate tú, como actor. Yo le dije, voy a poner a temblar a Denzel Washington. Entonces, aceptamos y la verdad que me gustó muchísimo, porque por lo menos estaba interpretándome yo mismo, a Edgar Perea, mi manera de ser, la manera de comentar, la manera de hablar. Y esto a mí me gustó mucho y a la gente también le gustó. Fue un gran programa, ese homenaje al fútbol colombiano. Edgar, ¿por qué Barranquilla y por qué el Junior? Barranquilla porque desde muy pequeño mis padres, yo nací en un lugar que se llama La Vuelta, en Chocó, al lado de Quibdó. Y cuando yo tenía 5 años, mi madre genética, mi madre biológica, murió. Entonces mi padre nos trajo para Barranquilla, para Cartagena, primero en Cartagena. Entonces puedes ver que yo desde los 5 años estoy en la costa Caribe, estoy en Cartagena. De Cartagena pasé a Barranquilla. Pero yo primero narraba béisbol y boxeo en Cartagena porque no había fútbol allá, ni había fútbol en Barranquilla. Cuando sale el Junior y se oye la bulla de que va a salir el Junior en 1964, 65 por allí, entonces me pasan a mí a trabajar a Barranquilla. Ahí es cuando nace el locutor Edgar Perea con el Junior de Barranquilla en 1966. Pero cuando ustedes salen del Chocó y van a Cartagena, usted va a estudiar en Cartagena, usted tiene un título, tengo entendido. Sí, yo estudié en Cartagena todo, mi primaria, el bachillerato comercial lo hice en Medellín, en Pascual Bravo, pero vivíamos en Cartagena y mi padre me mandaba a estudiar a Medellín y regresaba a Cartagena. Y mi crianza fue en Cartagena, desde niñito, ya joven, con la idea de ser narrador. Cuando me veían a mí las facultades que tenía para narrar, el gerente de la emisora, que era don Víctor Rieto, en una emisora de Río Mar, me mandó entonces para Barranquilla, y ahí es cuando comienzo a narrar fútbol. Claro, porque entonces si usted va a Cartagena, usted comienza a narrar béisbol, que era lo que se veía. Correcto. La época de Chita Miranda, de Petaca Rodríguez, que fueron campeones mundiales, béisbol amateur, por supuesto. Y boxeo, comencé a narrar boxeo también en Cartagena y con Bernardo Caraballo, con Elías Leán, con toda esa gente. Y también tenía la vocación del fútbol porque yo jugaba fútbol cuando estaba en Medellín, estudiando en Medellín, jugaba fútbol con el colegio y yo formé parte de las reservas del Atlético Nacional. Sí, yo jugaba en la reserva. El técnico de nosotros era Edgar Mayarino, aquel tremendo jugador caleño, era el técnico de nosotros en las reservas del Nacional. Así que yo jugué allí y por supuesto que no continué porque faltaba mucho para ser profesional, pero no jugué fútbol aficionado. Conocí el fútbol, lo viví intensamente
Entonces esto me daba como una especie de más conocimiento para narrarlo. Tenía la facultad de narrar. Ahora, si conozco el deporte, pues me sale fácil. No, además con ese don que Dios le dio, con esa voz. Correcto. Yo recuerdo que estábamos en el colegio en clase de castellano, había un profesor forero que cualquier cosa que quería leer me ponía a leerla a mí. Edgar, léase tal cosa, léase este pasaje. Y yo, pero profesor, ¿por qué yo? Porque usted tiene una voz tremenda, usted va a ser locutor. En clase de castellano es para colmado. ¿Qué te pasa? Yo estoy estudiando mecánica industrial. Pero fíjese que tenía el oído y supo proyectar. Seguro. Ya venía la cosa. Claro. Ya venía la cosa. Así que cuando regresé a Cartagena, que trabajé en Intercol como mecánico industrial, en alguna oportunidad me encontré con el director de emisora Fuentes, Humberto Reynoso. Me dice, Humberto, dime, tú tienes una voz muy bonita, ven para que me grabes unas cosas. Entonces yo fui y me puso a grabar 3 noticias, Bogotá, Medellín y tal. Y yo leí esto. Y después que la leo, el tipo se pone a oírla. Esto es algo sensacional. Y se la lleva al presidente de la cadena, Rafael Fuentes. Rafa, escucha esto. El tipo lo oye y dice, ¿quién es ese locutor? Dice el señor, yo, mentira, don Rafael, yo no soy locutor, yo soy mecánico industrial de Intercol. Además, Humberto Reynoso, que también tenía una voz gruesa. Cosa, qué categoría de locutores, ¿eh? Un director artístico de emisora Fuentes. Ese me inició y nos hizo un curso, un grupo que teníamos, un curso de radio. Que duramos 3 meses con Humberto, enseñándonos a la dicción y a hablar, subir, bajar. Ahí fue naciendo el locutor Edgar Perea en emisora Fuentes. Claro, y esos narradores de béisbol que tenían no solamente unas grandes voces, sino también una facilidad de expresión, además porque narrar béisbol no es fácil, como Napoleón Perea, como Melanio, como todos aquellos que fueron apareciendo allí. Correctísimo, era un equipo bárbaro. Yo recuerdo que estando en emisora Fuentes yo hacía un programa, yo me inicié haciendo un programa romántico, que se llamaba El alma del bolero. Melodías que hablan en el cálido lenguaje del amor, o dolidas frases de tristes desengaños. Aquí comienza El alma del bolero. Entonces, pero llegó una época, como 6 meses, que aquello era un escándalo a las 11 de la noche. Llamadas y vainas y enamoramientos y novias, olvídate. Que ponme tal cosa, que te digan un bolero y yo, listo. Pero llegó un momento en que yo le dije a Reynoso, oye, Reynoso, lo mío es deporte. Pasan a hacer deporte. Entonces me dio un papelito que decía para Napo. Napoleón, favor darle un inning en el próximo partido de Edgar Perea. Yo fui al estadio ese sábado, le entrego el papelito y Napo dice, el último inning lo va a narrar Edgar Perea. No es de la familia, pero ya le picó el gusanito. Me da ese último inning Rafael Villegas. Y tengo el estadio, el campo allí y se me han perdido los jugadores. No los veía del miedo. Pero tuve la gran suerte que me sale un inning de 1, 2, 3. Rolling al pitcher, Freicito al cielo, 1, 2, 3. Donde se me complique con un hit y con gente corriendo base, no sé qué hubiera pasado. Al día siguiente llego a la emisora y me dice, Reynoso, estabas mojado. Pero regresas el próximo sábado. Te cuento, pues, ya fueron 2 innings, 3 innings, medio juego Napo, medio juego yo, nos dividimos, Napo se fue para la otra cadena, yo me quedé en emisora Fuentes narrando béisbol y boxeo. Así comencé a narrar el béisbol. Continuamos escuchando a Edgar Perea en este Café Caracol como homenaje póstumo. Ustedes allí en Cartagena, con toda esa influencia caribe, de esos narradores norteamericanos, de esos narradores cubanos, de esos narradores puertorriqueños, y se fueron quedando con todo ese estilo. Pero es que el estilo que yo usaba era de aquel famoso locutor de Estados Unidos, Bob Cannell, que narraba las peleas de Joe Louis y toda esa gente y el béisbol de los Yankees, ese que decía los Yankees son los Yankees de Nueva York, no pueden perder. Y
Yo oí al tipo allá en Cartagena, qué bonito narra ese señor. Y cuando me tocó narrar, ¿qué se me ocurrió? Narrar como él. Y presenta la bola. El lanzamiento que viene foul atrás, la bola se va a la calle. Y esto no lo decía nadie. Entonces esto fue pegando. Y ese quién es, ese locutor quién es. Y después me mandan a transmitir boxeo. Y yo le hablo con un matchmaker que había en Cartagena, Filemón Cañate. Le digo, oye, File, ven acá, voy a transmitir la pelea de mañana. Dime cuáles son los golpes que hay en boxeo. Y Filemón me enseña el jab, el upper, el swing, el hook, side step, waving y tal. Entonces esos son términos del boxeo, ¿no? Ah, bueno. Y me voy yo esa noche a narrar boxeo. Y comienza mi carreta. Jab, jab, o de izquierda en jab, o de derecha en uppercut. Decía en Cartagena, ¿y este locutor de dónde salió con ese bocotón de términos? Se fue. Se fue. Y te cuento que, ay Dios, gracias, bendito sea mi Dios, eso fue una locura. Melanio Porto escribió un artículo en el Heraldo que decía Edgar Perea, una figura que asombra. Parece que estuviera escuchando a Bob Canel en Cartagena. Tremendo homenaje, porque si lo tenías como ídolo. No, y este me lo reconoce, me Porto, que era un bravo. ¿Te acuerdas? Claro. Tremendo. Pero el béisbol se narra a una velocidad mucho más lenta, hay que dar mucho número, hay que jugar con la voz, poner los bajos y pasar al fútbol, porque te vas al fútbol cuando vas a Barranquilla. Ya el fútbol es mucho más rápido. Entonces, claro, como tú dices, el béisbol es un deporte lentísimo. Hay que conocer muy bien el béisbol, es un deporte supremamente difícil para narrarlo, porque cada movimiento del béisbol tiene una regla, está contemplado en la regla. El pitcher presenta la bola, si no la presenta bien, lo sancionan. En fin, y por eso uno tiene que tener mucho repertorio para poder cubrir un partido de béisbol. En el fútbol ya la cosa me fue diferente. Ya comencé yo a narrar el fútbol y ya empecé, ahí sí salió mi propio estilo. Yo recuerdo que también me pegué de muchas palabras de Carlos Arturo Rueda. Yo le copié a Carlos mucho y comencé a narrar como con los términos de Carlos Arturo y la cosa, hecha por un locutor moderno, pues la cosa funcionaba mejor. Y dijo ahora Edgar que usted fue a Barranquilla en el momento en que Junior también está regresando, porque Junior tuvo una época grande por allá en el 50, y regresa el Junior a Barranquilla y usted llega en ese momento. Junior salió del campeonato colombiano en 1953. Dejó de jugar por falta de dinero para sostenerlo y regresa Junior en 1966. Es ahí cuando, haciendo unos partidos de preparación en el 65, me mandan a mí para Barranquilla. Ya la cadena sabía que iba a haber fútbol profesional y que tenía que tener un narrador, entonces me mandaron a mí. Ahí nace Edgar Perea narrando esos partidos del Junior con puro brasilero. Esa fue la razón por la cual en Barranquilla no gusta el fútbol de tronco, la patada dura. En Barranquilla, el fanático barranquillero es un tipo que está acostumbrado al fútbol bonito, al toque, a la cosa. Mira, Junior perdía un partido en el Municipal, 1-0, 2-0, y a la gente le importaba un comino el 2-0. Salíamos todos por la calle comentando la chilena de Dida, la gambeta de Víctor, viste la jugada que hizo Ayrton, viste cómo parito la pelota en el pecho, que parece que tiene un colchón. A nadie le importaba el resultado, sino lo bonito que jugaban los brasileños. Entonces esto pues duró mucho tiempo, hasta el punto de que ya el público comenzó a pedir títulos. Ya no solamente era jugar bonito, sino que, Millonarios gana título, Cali gana título y Junior nunca gana título. Entonces la gente comenzó a exigir. Fue cuando fue Sharp, trajo a José Baraca. Baraca votó a todos los brasileños y trajo su tropa argentina. Aguilar, Caballo Lorea, Perón, con el grupo de muchachos barranquilleros, y estos ya fueron ganando títulos, hasta que tenemos 7.
Claro, y ahí también se presenta otro hecho que es fundamental, y es que el Unión Magdalena sí le sale campeón. Claro. El equipo vecino, el de Santa Marta, sale campeón y Junior no había salido campeón, y eso pesa. Pesa porque era el clásico, Junior Magdalena, y Magdalena campeón y Junior no. Entonces comenzamos a exigir jugadores de más categoría que hicieran al equipo de Japón, y fueron llegando estos tipos, y la verdad fue que el cambio fue brusco, porque de técnico a fuerza y garra y la vaina, al público le fue costando meterse ahí. Pero lo que querían éramos títulos y conseguimos títulos. En el año 66 que estás hablando, una cantidad de brasileños encabezados por ese Dida, que era un fenómeno, era un fuera de serie. Víctor Epanor, Dida, Cuarentiña, Ayrton, Laerte, Miranda, Romeiro. Oye, era un equipo exquisito. Ver jugar a esa gente era... Y con el apoyo de los colombianos estaba Alfredo Arango, sí, Toto Rubio, Miranda Verdugo, ¿no? ¿Qué tal? Arturo Segovia, que había una banda de criollos que hicieron realmente fuerte al Junior. Hubo un jugador ahí que, fíjate, la gente no lo nombra mucho y a mí siempre me llamó la atención, Joaquín Pardo. Sí, Joaco Pardo fue un poquito después. Fue un muchacho volante de una patada bárbara, un cañonazo tenía Joaco Pardo, pero como la gran mayoría se van perdiendo con la fama y con la cosa, y no pudo surgir. Pero qué clase de jugador era Joaco Pardo. Ahora, volviendo a la historia de Edgar, yo recuerdo a Edgar en el año 71, Juegos Panamericanos de Cali, con Todelar, y fue una sensación. Yo creo que en esos Juegos Panamericanos que marca una época muy importante, no solamente en Cali como ciudad, sino también en el país, en la parte deportiva y en la radio, aparecen unas figuras sensacionales. Seguro. Cada cual tenía lo suyo. El fútbol, el béisbol, el atletismo, casi como hicimos los Juegos Olímpicos de Múnich. Acuérdate, también lo hizo Todelar, y teníamos a Jaime Ortiz, teníamos a Joaquín Marino López, teníamos a Javier Giraldo Neira, teníamos a Campuzano, estaba yo, un equipo pero bárbaro, en el cual cada uno tenía su especialidad. Y por eso aquellos Juegos de Múnich, lo mismo que los Panamericanos, fueron un éxito total en Todelar. Has nombrado a una persona que mucha gente pensaba que no era amigo tuyo, pero que indudablemente yo sé que había una buena relación. Jaime Ortiz Alvear, por toda esa época grande también de la polémica de Caracol. No, Jimmy, no. La gente se imaginaba que Jimmy y yo nos encontrábamos y nos dábamos trompadas. Porque ese tipo era tan buena gente que yo venía a transmitir un partido de Junior aquí y el tipo me esperaba a la salida del estadio, hasta que yo no saliera, no se iba, y Pande me llevaba para su casa. Ven, vamos al apartamento, nos tomamos una botella de néctar, tengo pollo y tengo un par de viejas, vamos. Siempre con Jaime Ortiz, amiguísimos, pero en el micrófono era otra vaina. Claro, apoyado por Peláez, porque Peláez era el que le metía la gasolina. Y entonces cumplía con Peláez y comenzaba a agitarme a mí. Y un día dice, óyeme, negrito, ¿cómo amaneciste hoy, negrito? Y le digo yo, óyeme, Jimmy, ¿de cuál fumaste hoy? Y la gente, va a contestar a Jaime porquería, ¿no? Y entonces ahí se formaba la discusión en la polémica. ¿Qué programón era ese? Qué valoría. La gente piensa que eso estaba montado. No, nunca. Uno llegaba a su cabina y se ponía su audífono y prepárate a contestar, porque el chancletazo que te van a mandar del otro lado. Y no solamente de Jaime, de Rentería, de Césped, de todo el mundo. Tú tenías que contestar, y eso hacía caliente la polémica. Inolvidable programa. Vamos a hacer un alto, nos tomamos un café aquí con Edgar Perea y seguimos hablando de su vida deportiva, de su vida en la radio, del fútbol y lógicamente del Junior, porque hay que hablar del Junior. Estamos en el Café Caracol, ya seguimos. Café Caracol. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy realizando un homenaje póstumo a Edgar Perea. Edgar, que estuvo con nosotros en el Café Caracol contándonos historia.
A propósito, ¿a usted quién le colocó campeón? Bueno, eso fue, tú sabes, la gente en Barranquilla, la afición barranquillera, porque Dios me ha dado la facultad de poder narrar muchos deportes. Entonces yo te narro béisbol con la misma intensidad y categoría con que te narro fútbol. Te narro boxeo con la misma categoría, baloncesto igual. Y te narré el Tour de France, ¿no? Entonces el público, viendo que yo era capaz de hacer todos esos deportes a ese ritmo y a esa altura, me llamaron el campeón. Entonces ya no me decían pelea, sino, óyeme, tú eres el campeón de la radio. Oye, campeón, tú eres el campeón de la radio, porque aquí nadie más puede hacer esa vaina, ni en Colombia ni en Sudamérica. Muéstrame uno que pueda hacerlo, ¿no? Entonces me pusieron el campeón. No, y además es un reconocimiento y una aceptación, porque la gente de pronto escucha un narrador de fútbol y ese narrador de fútbol luego narra ciclismo, va y narra ciclismo y la gente dice, no, pero ese es de fútbol. O lo escucha narrando béisbol y dice, no, pero es de béisbol, no. A Edgar Perea le aceptaron todos los deportes. Y lo mejor del caso, Rafa, me pasó muchas veces que yo salí del municipal en un partidazo de Junior y se me sacaba alguna persona, oye, definitivamente lo que tú mejor narras es fútbol. Y otro día, más tarde, yo salía del estadio de béisbol, de un partido de béisbol profesional. Oye, no, tú lo que mejor narras es béisbol. Y así pasaba, o boxeo, o baloncesto. Pero siempre que hacía una transmisión, la gente me decía que era lo mejor que yo narraba. Entonces eso te indica pues que lo narrábamos con bastante calidad. En la costa narrar béisbol te posiciona. Claro. Pero para el interior del país narrar fútbol, pues indudablemente. Pero ¿en qué se sentía más cómodo, Perea? Es una pregunta de cajón, pero es una pregunta que siempre me hice. Cuando lo escuchaba narrar béisbol, cuando lo escuchaba narrar fútbol, ciclismo, ¿en dónde realmente Edgar se sintió? Pues es una pregunta que me han hecho mucha gente y no la he podido contestar con seguridad, porque cuando yo estoy narrando de un campeonato mundial de fútbol, estoy en lo mío. Es decir, y me cuido tanto o más que los jugadores. Yo duermo una barbaridad y no te salgo a la calle ni me tomo nada porque tengo mañana un partido de fútbol. Entonces, esto me da una responsabilidad con el público que me hacía brillar completamente. Entonces, me sentía muy bien. Igual cuando tuve la fortuna de ser invitado por la CBS de los Estados Unidos a narrar las series mundiales de béisbol de Grandes Ligas. Entonces, cuando una organización de esa te llama y tú te sientas detrás del home plate en Yankee Stadium a ver batear a Mickey Mantle y a gente como esa, entonces tú te sientes en un ambiente de grandeza. Yo aquí en Yankee Stadium, en el estadio de los Dodgers, en el estadio de Atlanta, ¿esto qué es? Y esto me fue creando pues esa aureola y ese gusto por las transmisiones, porque vi el altísimo nivel al cual yo narraba los deportes. Es que yo te narré fútbol al más alto nivel, 7 campeonatos mundiales. Te narré béisbol, 14 series mundiales de béisbol, de Grandes Ligas. Todos los títulos de boxeo de los colombianos, Pambelé, Rocky Valdés, toda esa gente. Juegos Olímpicos 4 y el Tour de France. Entonces, contestarse esa pregunta es decir, ¿qué? ¿Cuál de tantos? Si me sentía bien en todos. Y uno recuerda momentos de todas las transmisiones, el gol de Freddy Rincón, el batazo de hit de Edgar Rentería, los títulos de Pambelé de Rocky, la medalla de Jimena Restrepo, el Tour de Francia. Es verdad. He tenido esa fortuna, Rafa, y la fortuna es haber narrado los grandes éxitos de los deportistas colombianos. Haber estado ahí, que me haya tocado a mí narrar ese hit de Edgar Rentería para ser campeón mundial a los Marlins. Te cuento que éramos 3 locutores, Jaime Jarrín, Billy Berroa y yo, y transmitíamos de inning, 3 innings cada uno. Y me toca a mí el hit de Rentería, porque no me tocó en los primeros 3 innings, ¿no? Entonces me toca a mí el hit de Rentería y aquello fue un escándalo. Yo me volví loco. Se me olvidó que estaba narrando para 50 millones de latinoamericanos y comencé Colombia, como si fuera el equipo colombiano. Todas estas cosas que salen a uno. Y me tocó también otra cosa que no te acuerdas.
la medalla de plata de Helmut Ellengroth. Claro. La primera medalla olímpica que gana Colombia. Yo iba con Helmut a entrenamiento siempre, porque Helmut era barranquillero y nosotros nos encontramos mucho. Y él me decía, ven, para que veas cómo eso de bonito, por allá voy a entrenar. Y lo veía, taca, tirando esa ira. Y le dije al director de nosotros, que era Antonio Pardo García, Antonio Pardo, que se la pasaba en la concentración a las 10 de la noche, dando vueltas a ver si estábamos ahí. Y Jaime y yo estábamos en el mismo cuarto y decían, vamos a volarnos esta noche, pero esperemos que pase. Y llegaba Antonio y abría la puerta y nosotros están dormidos, y se iba, y apenas se iba y cerraba, nos volamos en Múnich y regresamos a las 2, 3 de la mañana. No, Antonio Pardo le digo, Toño, pongo una línea en el club de tiro porque Helmut te está tirando bien. Estos costeños tan regionalistas. Le digo, Toño, pon la línea. La puse y me fui a narrar yo esa vaina. Entonces estábamos allí y allí está el patio y está tirando Helmut con los alemanes y los rusos y la cosa. Le toca a Helmut. Entonces yo cojo el micrófono y comienzo a narrar. Preparado Helmut Ellengroth para tirar, monta la escopeta y tal y cual. Y tira, ¡pa! 8, un puntaje de 8. Entonces se vino el director de la competencia y dice, aquí no se puede errar, sálgase. Y me han echado. Me sacaron del recinto, entonces tuve que me vine por fuera, pero como era todo de vidrio, yo desde afuera también seguí narrando. Y cuando me Helmut, después de unos 5, 9, 8, y comienzan los últimos 4, 10, la gritería que yo armé allá afuera, medalla de plata olímpica para Colombia. Eso era una cosa grandísima. Me tocó eso, me toca igualmente narrarte el primer título mundial de boxeo con Pambelé. ¿Ah? Me toca el Tour de France, y en el Tour de France me mandan a mí a transmitir al Tourmalet, la montaña más alta del Tour de France. Y yo estoy narrando una neblina bárbara de 2 metros, no se veía nada. Y comienza uno, tú sabes, a crear la transmisión. Esa es la novela. Y viene el pelotón, grueso pelotón, con fulano, yo tenía la lista, ¿no? Con Perencejo, pero imaginándome. Y en la punta viene Patrocinio Jiménez, el colombiano comandando el pelotón. Ya se acerca el grupo a la raya, acá en el Tourmalet, donde hace un frío tremendo. Y de pronto aparece el grupo, ¡ra! Patrocinio Jiménez, en primer lugar. Patro me pasa así, y Patrocinio Jiménez, y yo, ay, mi madre, me salvé. Y comienzo a perseguirlo, ya ellos vienen cansaditos, ¿no? Y yo al lado del Patro, ¿cómo te sientes? Bien, tranquilo, que viva Colombia. Esas cosas le emocionan a la gente de Colombia. Y todas esas situaciones me tocaron a mí, Rafa. Por eso la gente siempre, sobre todo los que somos de esa generación, tenemos siempre a Edgar Perea como el relator de esos grandes éxitos del deporte colombiano. Café Caracol. Y entramos ya en la recta final de este Café Caracol. Tantas y tantas cosas que hizo Edgar Perea en la radio, que hizo Edgar Perea a lo largo de toda su vida pública. Le iba a preguntar algo en relación a eso. Con esa voz que usted tiene, que usted acaba de decir, que usted duerme, no toma frío, bueno, en fin, tantas cosas. Llega un momento en que se quiebra. La emoción lo quiebra a uno. La emoción, es decir, pasa del ser profesional al ser colombiano, al ser humano. Sí, se siente profundamente. Yo recuerdo que cuando ese Lilaski nos hace el gol, faltando 3 minutos para terminar el partido, ya nos echaban del Mundial de Italia, estábamos fuera. Y yo, bendito sea mi Dios, nos han sacado de un Mundial Italia 0-0, y ese gol que entra, yo le di el micrófono a Weiber y Weiber comenzó a comentar, y Weiber me decía, no, yo no narro más, estoy destruido, Weiber, no narro más. Y Weiber comentaba y tal y cual, sí, un gol a estas alturas, queda faltando 1 minuto para terminar el partido.
Cuando yo miro al campo y veo que Lionel quita una pelota y se la entrega al pibe Valderrama, no sé qué me vio, qué me pasó. Creo que mi Virgen del Carmen me iluminó y le quité el micrófono a Weimar. Pelota para el pibe Valderrama. Hace una diagonal hacia la izquierda, avanza con ella. Y toda la defensa alemán se va detrás del pibe para marcarlo. Y el pibe talentoso la cruza a la derecha y deja mano a mano Rincón con el portero. Freddy avanza, se metió a tirar, tiró, gol. Me quedé 20 veces. Gol. Lo único que me salía. No me salía nada más sino gol. Colombia, gol. Colombiano, gol. Gol colombiano. Aquel momento tan sublime del fútbol, ¿te imaginas cómo lo sentiría la gente acá en Colombia? No, fue una locura. Y recuerdo que todas las emisoras colocaron ahí sus reporteros, sus micrófonos y todo, porque, entre otras cosas, los colombianos siempre que fueron a transmitir afuera, llamaban la atención porque tenían una manera de relatar y unas voces diferentes. Es cierto. A propósito del gol, te cuento que terminamos la transmisión y salimos contentos, felices, salimos por la calle y hemos llegado a la plaza de Milán. Y habían como 30 colombianos gritando, festejando, y cuando me ven se me vienen encima. ¿Que nos tienes que narrar el gol aquí en la plaza? Me lo hicieron narrar otras 15 veces el gol de Freddy Rincón. Y lo que tú dices es cierto. Nosotros comenzamos las transmisiones en los campeonatos mundiales y a los 10-15 minutos yo tenía por lo menos 10 micrófonos de todos los países en la mesa mía. Porque les gustaba y nunca lo habían oído un estilo como ese de narrar con la emoción que le ponemos nosotros, el toque por toque, y los tipos están viendo por ti y me están viendo a mí la transmisión y están mandando eso para sus países, para Polonia, para Hungría, para cuánta vaina había. Claro, y eso también sucedió, lo recuerdo mucho, en la Argentina, el día del famoso 5-0, que te pegaste una despachada al final. Uy, muchacho. Sí, porque yo te cuento, y recuerdo muy bien que cuando llegamos nosotros al estadio, aquellos insultos, y cuando el equipo de Colombia salta a la cancha comienzan estos 60.000 argentinos. Son negros, son brutos, son negros, son brutos. Y después, narcos. Entonces yo saqué el micrófono y dije, escuchen lo que nos están diciendo. Y se oía acá, narcos. Bueno, digo yo, ya van a tener ocasión de callarse. Y siguió la transmisión. Y comienzan estos a darle ese baile a ese equipo argentino. Gol. Y al final, el 5-0. Y dije yo, eso les pasa por bojones. Los hemos bailado en su propia casa. Miren a Maradona aplaudiendo a Colombia cuando dijo al comienzo que Colombia no tenía historia para ganarle a Argentina. Y ahí lo vemos aplaudiendo a Colombia, ¿no? Aquello fue otra locura. Nuestras transmisiones de esas locas que hacen. Volvamos al Junior. Entonces usted se convierte en la voz de la costa, usted se convierte en la voz Caribe, en la voz del Junior para el interior del país a través de la polémica y todo. Y usted logra una identificación con la gente de la costa. Con la gente más que todo el Junior. Y por supuesto, porque Junior no solamente es el equipo de Barranquilla, el Junior irradia mucho cariño por todo el Caribe. Los guajiros son junioristas, los de Sucre son junioristas, ¿no? Los samarios son junioristas a pesar de tener su equipo. Es un equipo que cubre los 15 millones de habitantes que estamos en la costa Caribe. Entonces, aquello le gustó mucho al público, el hecho de que yo me identificara completamente con el equipo. Porque yo me hice, no locutor deportivo, sino me hice juniorista. Entonces, al entregarse uno de cuerpo y alma a un equipo, viajar acompañando ese equipo a todos los estadios de Colombia, porque yo narraba tanto en Barranquilla como visitante. O este domingo aquí y el domingo afuera. Entonces, el público sabía que yo era quien le contaba todo lo que decía. Yo perdíamos, ganábamos. Las polémicas que se formaban permanentemente, llegar a Cali, al Parque del Guerrero, subir a mi cabina, primero entrar a la fuerza, porque no me daba entrar por la portería, sino por detrás.
¿no? Por la rivalidad que existía con Rentería. Y llegar a la cabina, subir la escalera para llegar a la cabina y escuchar los insultos que me hacían a la pobre doña Rafa. Y de él. Y un día voy subiendo mi escalera y con tipo y me dice, costeño mamaburra. Entonces yo le dije, bobo, no sabes de lo que te estás perdiendo. Todas estas situaciones tenían que ir. En Cúcuta transmitimos un partido y después del partido tuve que salir en medio de caballos de la policía hasta el hotel. Era la rivalidad de Junior por todo el país, era aquella identificación del poderío que yo le daba al Junior en la polémica, de la popularidad que yo le daba al equipo. Y el pueblo de Barranquilla sabía que era así. Entonces, por eso, mi programa desde 1 a 3 de la tarde, comentando los deportes, tú no oías otra cosa en Barranquilla. El que prendiera otro radio quería gastar luz, porque ahí no había más nada que oír. En toda Barranquilla y la costa, comentando los deportes estaban al aire, y eso era, no tenía discusión de ninguna clase. Edgar, ¿de dónde nace Junior, tu papá? Efectivamente, ese Junior, tu papá, nace en el Municipal, en el Ramiro Martínez, porque Poncho Rentería, que era en esa época suplente de Pardo Ayala en el Congreso, o sea que tenía influencia en el gobierno, Poncho Rentería decía que los jugadores del Junior eran unos minusválidos. Bueno, a Edgar Pereira no le gusta que le diga que son minusválidos, pues entonces son parapléjicos. Y como mandado de Dios, va el América de Cali a jugar a Barranquilla. Cuando Poncho recién había dicho esa época con Daídas. Y Junior le hace 4-0 al América en el Municipal. Y yo narraba, ¡gol de los minusválidos del Junior, Poncho! ¡Gol de los parapléjicos del Junior, Poncho! Y al final le digo, Poncho, cállate, regresa a la cloaca donde saliste porque Junior es tu papá. Llegó la ministra y tácata, 1 mes de suspensión. Noemí Sanín, 1 mes de suspensión. Pero doctora, si Poncho me insultó primero a mí, sí, pero usted le contestó por radio. Y usted le dijo que había salido de una cosa y de eso grosería. Pero hagamos una cosa, Edgar. Digo, ¿cuándo quieres que te suspenda? Dije, bueno, suspéndame en octubre que voy a narrar béisbol en los Estados Unidos. Y me suspendió en octubre y yo pasé mi mes en Estados Unidos narrando mi béisbol en Grandes Ligas. Y cuando regreso, viene el problema. ¿Cómo regreso yo a transmitir después de 1 mes de suspensión? Entonces me dicen, óyeme, en un paracaídas. Tírate en paracaídas. Algo, paracaídas. Y si me coge una brisa y me zampa al mar, ¿quién me saca de allá? Tiburones, sancocho de tiburón. No, señor. Y entonces se formó la cosa de que fuera en helicóptero. Y fue cuando contratamos el helicóptero, permiso al Aero Civil, y hemos bajado al centro del Metropolitano en helicóptero. 60,000 personas, jugaba Santa Fe allí. Salgo yo y comienza ese público. Perea, 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 campeón, Perea. Y yo, ¿qué hago yo aquí, Dios mío? Yo no se me ocurrió otra cosa, ¿no? Hice lo del Papa. Me arrodillé y besé la tierra. Y con todo ese respaldo, con todo ese cariño, con todo ese calor de la gente de Barranquilla, de la gente caribe, hoy usted vive en Bogotá. ¿No extraña mucho eso? Muchísimo. Y no solamente el vivir en Barranquilla, que por supuesto toda mi vida, con mi gente, con todo lo mío, lo extraño muchísimo, pero extraño tanto narrar, ¿me entiendes? Cuando yo estuve como embajador en Sudáfrica, se jugó el campeonato mundial, ¿tú te acuerdas? El mundial del 2010, yo era embajador allí. ¿Te imaginas Edgar Perea sentado en una cabina al lado del embajador de Rusia, del embajador de Argentina, del embajador de España, con los goles del equipo de Brasil, los goles del equipo de España que me gustaban tanto, y no poder ni siquiera gritar un golcito, sino
para adentro, gritarlo pero para adentro. Nada. Todo acartonado ahí sentado, el embajador, su excelencia. Entonces eso causaba malestar. Y me causó mucho malestar, y la verdad que siento esa nostalgia de no narrar. Por momentos me dan ganas de volver. Eso lo escribió mañana en la columna. Después de tanta dicha, 90 años, de los cuales viví 48 años con el Junior. De los 90 a 48 años los viví con el Junior, del 66 hasta acá. Entonces me dan ganas de volver. Me acordé de la canción mexicana. Quisiera volver. Pero sé muy bien que estoy afuera, pero sigo siendo el rey. Sigue siendo el campeón, Edgar Perea. Edgar, muchas gracias por este café. Te agradezco mucho una vez más, Rafa, este momento tan delicioso que he pasado yo, de los recuerdos de 48 años metido en deportes totalmente, y todavía sigo metido en deportes porque estoy haciendo televisión ahora aquí en Bogotá. Estamos haciendo un programa también a la noche, una especie de polémica. Me siento muy cómodo, muy bien y sobre todo muy feliz. Estoy muy feliz en Bogotá porque estoy muy felizmente casado con doña Angélica Redondo, que ha sabido manejar las cosas y ha sabido organizarme porque estaba bastante torcido. Y esto no puede terminar de otra manera que con la frase suya. Claro, por supuesto que sí. Déjame decirle siempre a mi gente, a mis hermanos colombianos, que sigan siendo felices. Edgar les dice. Café Caracol, con las leyendas del deporte de todos los tiempos. Dirige Rafael Villegas.